a la presentación del libro Benito Juárez Mangú. El día de hoy nos acompañan en el presidium las siguientes personalidades. Dr. Humberto Rodríguez Lozano, autor de la obra Benito Juárez Mangú. Maestro Alfonso Macedo Aguilar. Doctora Julieta Hernández Espinosa. Y el maestro Benito Mangú Chigora. Le cedemos la palabra al maestro Benito para hacer la vocación a Benito Juárez. Muy buenos días. Les solicito su atención, que nos pongamos en primer lugar de pie. Que mi único título es su voluntad y que mi único fin debe ser siempre su mayor bien y prosperidad. Benito Juárez. A continuación, el maestro Benito Mangú Chigora realizará la presentación general de los libros. Con su venia, doctor Humberto Rodríguez Lozano, mi estimado licenciado, mi gran hermano, de todo corazón, gracias por permitirnos este espacio, en donde se va a presentar estos dos tomos que nuestro querido maestro, él es ingeniero, con un vasto conocimiento de Benito Juárez, ha escrito, no se imaginan qué cantidad de libros, y también de 2 o 3 museos, el Museo de la Pluma, por ejemplo, y bueno, pero también me ha distinguido hacer una analogía del presidente Juárez, quizá inmerecidamente, y yo lo acepto con todo gusto, maestro. Y aquí como testigo mi compañera de hace más de 50 años, compañera maestra, los cuales quienes estudiamos en la misma escuela normal y que nos conocemos. Soy parte de una generación de la 72, 76 de educación primaria. Posteriormente van a leer parte de mis datos biográficos en esos 2 tomos. Hemos viajado por la República, acompañado siempre, liderando a lo sucedido ahora, quien está presente aquí en Toluca, ha estado muchas veces. Yo le digo don Humberto Rodríguez Lozano, una persona que le debe mucho. Eso para mí es un homenaje que lo valoro, pero también lo recibo con toda la humildad posible. Y qué bueno que haya sido el día, porque es cuando se disfruta. Porque después de muerto, ¿para qué el mariachi? ¿Para qué las flores, las coronas? Para ya no lo veo bueno. Sin embargo, es una gran responsabilidad que me ha hecho desde que nos conocimos, cuando en el 2006 era yo presidente municipal del municipio, sirviendo con toda humildad, apoyando siempre a los más pobres,
abriendo caminos, haciendo amigos, como ustedes, y por eso les agradezco a los medios de comunicación que estén presentes. Entiendo que no están muchos, pero ellos ya tienen conocimiento de esto. A los fotógrafos, que también les agradezco mucho, y aquí hago la distinción de mi amigo Juan Enríquez, uno de los de veras mejores fotógrafos, que ya hizo historia también. Ya le hicieron su homenaje, y de veras yo te agradezco, Juan, que sigas también en tu trabajo, con esa humildad, con esa sencillez que los grandes hombres tienen como tú. Y así por el estilo. Acá nuestro amigo también, que le está grabando y que va a hacer posible de que este evento, este lugar con nosotros, pues va, yo creo que a darse a conocer con la presencia de cada uno de ustedes. Y bueno, ¿qué pasaría si no tuviéramos maestros? ¿Seríamos acaso lo que somos? Posiblemente, porque ahora sí, ya con la tecnología todo se puede. Pero yo agradezco, y hago la distinción de mi maestra Eva Amilla, del maestro Bertín García, pues mis maestros de la secundaria, de la telesecundaria. Yo soy integrante de la segunda generación de telesecundarias. Y sigue hasta el momento ese sistema. Aquí van a leer parte también, un renglón va a aparecer. No está todo, solamente ya les platicaré en su momento. Aquí nuestro querido, yo le digo también hasta hermano, porque fue quien me inició en la superación personal, y que continuamos todavía. Yo estuve en sueños, así le llamo cuando estamos en stand-by, pero dejo mejor el uso de la palabra a quien corresponda. Muchas gracias. La vida de un hombre nada significa cuando están de por medio la suerte y los intereses del pueblo. Benito Juárez. Tenemos la participación del doctor Humberto Rodríguez Lozano, quien dará a conocer la obra de su autoría titulado Benito Juárez Mangú. Muchas Adelante, gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Lo primero es dar una excusa por la tardanza, que no fue cosa de nosotros, salimos temprano, pero desafortunadamente es la hora pico allá en la Ciudad de México y tuvimos algunos percances para poder llegar a la central camionera, pero aquí estamos y estamos con mucho cariño y además pues rememorando cada vez la estancia aquí en esta ciudad capital de Toluca, quien para nosotros tiene bellísimos recuerdos trascendentales en nuestra vida, desde el conocimiento de un hombre luchador, guerrero, que es Alfonso, ¿verdad? Quien le agradezco mucho la deferencia que ha tenido para podernos dar la oportunidad de convivir con todos ustedes, que nos hacen sentir gente importante. Y quiero mencionar a ustedes que me acompañan algunos
elementos integrantes del Organismo Internacional de la Cultura Americana, que me honro en dirigir, y que está formada por los embajadores de América Latina y el Caribe, o los países, porque los embajadores son representantes de los países, que está presente también el Conservatorio Nacional de Historia y Civismo, que también dirijo. Está también el recuerdo de la Comisión Nacional para los Festejos del Bicentenario Natal de Benito Juárez y del internacional también. Ellos son Librado, consejero, Librado Mendoza, José Antonio, secretario particular, Francisco, que también es un representante de la tercera raíz o de los afrodescendientes del PRI, y que viene trabajando intensamente por colocarlos en su lugar dentro de la Constitución y dentro de la República Mexicana como consecuencia. Al hacer acto de presencia, viene a mi mente aquellos días en que se nos presentaron problemas muy fuertes, porque estaba el bicentenario del natalicio de Benito Juárez y queríamos que el gobierno de la República Mexicana constituyera la comisión oficial. Y tuve la oportunidad de platicar con el presidente y me dijo categóricamente: para Benito Juárez, nada. Así. Entonces, pues, nos echó un balde de agua fría, pero a la vez también un espuelazo, por decirlo así, ¿verdad? Para decir como que nada. Todo, porque todo Benito Juárez es México. Y entonces hicimos un congreso con todos los hermanos de la República Mexicana, los representantes en la Ciudad de México, y llegamos a la conclusión de que la comisión oficial la formábamos nosotros. Y así lo hicimos. ¿Quién era el presidente? ¿Quién era el presidente? No tuvimos presidente, era director general. Y ese fui yo, ¿verdad? Tuve la oportunidad de ser yo también, ¿verdad? Y entonces tuvimos la idea de, para que todo México se enterara, pues que encendiéramos una antorcha en San Pablo Guelatao el 2005, 21 de marzo de 2005, y que recorriera toda la República Mexicana durante un año para que llegara al recinto del hemiciclo a Juárez el 21 de marzo del 2006. Y así lo hicimos. Procedimos a hacer el levantamiento de las comisiones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en diferentes lugares de la República Mexicana, en los estados, y se formaron las comisiones. ¿Y quién dijo que no para Juárez? Todo el mundo, en toda la República, tuvimos el eco. Y
Pero también faltaba la proyección de Benito Juárez en el extranjero, porque todo el mundo quiere a Benito Juárez, y hablo del mundo real, todas las naciones. Y entonces hablé con el secretario de Relaciones Exteriores y le dije, pues era Derbez, le dije que queríamos pedirle el favor de que los representantes de México en las diferentes naciones en donde estuviera acreditado, pues tuviera un evento para el día 26 de marzo en el Bicentenario y que se hicieran actividades. Y de inmediato me dijo, ingeniero, lamento decirle que no podemos manejar a los embajadores. Y me hizo así, ¿verdad? Claro, yo le interpreté, me dijo que no tenía línea para Benito Juárez, como me lo dijo el presidente, ¿verdad? Vicente Fox. Pero le dije, entonces, ¿qué hacemos? Le digo, somos mexicanos, no podemos proyectar a Benito Juárez sin esperen. Y no se desespere. Yo le voy a dar la idea. ¿Y cuál es la idea? Me dice, con los embajadores acreditados de las diferentes naciones en México, no nos podemos meter directamente, entonces organícenlos y yo le doy posesión. No lo dijo 2 veces, al siguiente 2 días ya teníamos el Comité Internacional para la Conmemoración del Bicentenario Natal de Benito Juárez, con varias instituciones de nosotros y varios países que se integraron a esta comisión, inclusive la OEA participó con nosotros, ¿verdad? Entonces, durante todo eso, estoy haciendo este preámbulo porque todo está relacionado con Benito Mangú, Benito Juárez. Entonces empezamos a trabajar y se hizo el recorrido de la antorcha, y al pasar por aquí, por el Estado de México, estuvo aquí en Toluca, y de Toluca pasó a Almoloya, si mal no recuerdo, y en Almoloya recibe la antorcha Benito Mangú, ¿verdad? Yo le digo Benito Juárez Mangú, por eso. Y entonces tuvimos ahí la presencia, la representación de algunos hermanos, ¿verdad? Creo que estuviste tú también, Alfonso, estuvo Gabriel Z. Mol. ¿Verdad? Gabriel Z. Mol y muchos elementos. Entonces, aquí fue donde empezó ya a darse cuenta Benito Mangú de lo que era, pues prácticamente la comisión y el comité. Y entonces él, ya en el Estado de México, en las siguientes representaciones, hicimos un evento con la Embajada de Argelia, en donde le llamamos Benito Juárez y Abdelkader. Abdelkader es el héroe, el formador y el defensor de todos los negritos, de todos los africanos en Argelia. Un hombre muy respetado históricamente, y en el cual hicimos una estatua en la Avenida de los Virreyes, en donde estuvo presente Benito
Mangú, y prácticamente fuimos los promotores. Y entonces empezamos a recorrer diferentes lugares de la República Mexicana, y el primero que hicimos fue aquí, en Toluca, en el museo que está aquí adelantito. ¿Cómo se llama el museo? El museo, El que está a un lado del Carmen. palacio. ¿Y Velasco? El Velasco, exactamente, Ahí. ¿verdad? Entonces ahí estábamos preparando la exposición, el embajador de Argelia, su servidor también, y estaba Benito, que nos acompañó en esta ocasión. Y entonces, pues pusimos ya la exposición, y él se le queda viendo ahí a una levita, ¿verdad? ¿No te lo pusiste? No, me la puse. Aquí la tengo. Necesitaba recibir esa indicación. Si Sí. gusta, Pues sí. bueno. Una levita que perteneció a Benito Juárez. Para esto les digo que dentro de mis inquietudes está la formación, estuvo la formación del Museo Nacional de Benito Juárez. Y entonces empezamos con esa exposición a la que me refiero, con piezas de mi propiedad, y que empezamos a exhibir aquí en el Museo Velasco. Y entonces estaba esa levita junto con el sombrero de copa y una camisa que ya estaba muy pues descolorida, y la verdad es que esa la tengo todavía yo ahí. Pero sombrero de copa arriba, y me dice Benito: ingeniero, ¿me permite medirme la levita? Es original de Benito Juárez, ¿eh? Y entonces, ¿cuál sería mi sorpresa cuando vean ustedes? Le queda exactamente a la medida, como si fuera Benito Juárez, ¿verdad? Increíble. Y entonces empezamos ahí a comentar: mira, Benito, te queda bien, y el sombrero también, ¿verdad? Entonces se lo puso y se quedó allí la levita para que se inaugurara la exposición. Y cuando terminó ya la exposición, empezamos a platicar, y le digo: Benito, fíjate que de acuerdo con lo que yo vengo estudiando de Benito Juárez, con todos los libros que he escrito, porque he escrito varios libros de Benito Juárez, tengo 131 libros escritos, no todos de Benito Juárez, pero una buena cantidad de ellos, sí. Le digo: tu rostro con el sombrero de copa es la misma cara casi de Benito Juárez. Es increíble el parecido que tienes. Claro, tenía 20 años menos, ¿verdad? Entonces todavía tenía el pelo negro, y dijimos: bueno, ¿por qué no hacemos esto, Benito? ¿Por qué en las siguientes ceremonias que tengamos, representaciones, por qué no personificas a Benito Juárez? Y entonces él accedió, y empezamos ya a hacer el recorrido. Vean ustedes, no son manifestaciones falsas, es su propia persona, ¿verdad? Entonces está Benito Juárez, y empezamos a hacer el recorrido
por diferentes partes y tomamos la determinación que en todas las ceremonias hiciéramos presente la presencia de Juárez, como la hizo ahorita Benito Mangum. Entonces el primer número de todas nuestras ceremonias fue pasar lista a Benito Juárez. Entonces, pues ya a partir de ese momento empezamos a vivir a Juárez, ¿verdad? Y pues yo le dije a Benito, pues no es justo que Benito Juárez se quede ahí guardado, sino vamos a darle también vivencia como es Benito Juárez con Benito Juárez Mangú. Y entonces le dije, vamos a hacer los libros de tu biografía. El tomo 1 apareció y el tomo 1 lleva prácticamente lo que es la biografía de Benito Juárez, de Benito Mangú Juárez, ¿verdad? Desde que pasó sus primeros años con el sufrimiento semejante al de Benito Juárez, porque él estuvo durmiendo ahí en postales y pidiendo permiso para poder estudiar, para poder vivir en diferentes lugares. Entonces tuvo una infancia muy fuerte, muy difícil, que logró pasar adelante gracias a su fuerza, como la misma fuerza de Juárez, y logró hacer su carrera de profesor, ¿verdad? Para orientar a la juventud hacia el camino de la prosperidad y sobre todo con la querencia, con el amor a la patria, que es lo que nos interesa a los viejos con los jóvenes. Porque acuérdense, la diferencia entre un joven y entre un viejo es que el joven fabrica sus recuerdos y el viejo vivimos de ellos. Esa es la gran diferencia. Entonces, al hacer esta vivencia con estos libros, en su segunda edición ya, ¿verdad? La estamos preparando con ustedes para que sepan los sentimientos que debemos de tener como mexicanos. Y aquí se ve la labor que tuvo Benito Mangú como presidente municipal de Almoloya de Juárez, cuáles fueron las obras fundamentales que hizo, y está la recepción en el primer tomo de lo que es Benito Mangú dentro de la oficialidad, ya como proyector y como ejecutor de ella durante su gestión. Y de ahí, de acuerdo con esto que les estoy platicando, viene el contenido del segundo tomo, que ya es una gran complemento de esta larga historia, porque hicimos vivir a Benito Juárez en diferentes corazones, en diferentes pensamientos, en diferentes altitudes, en el mar, en la montaña, en la ciudad,
y en muchas partes. Recinto a Juárez. En el recinto a Juárez en la ceremonia. No, pues para allá voy, ¿verdad? Entonces, dentro de todas estas vivencias, se establece ya también dentro de la Comisión Nacional para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez y del Comité, que realizáramos ceremonias en diferentes partes. Y en la Ciudad de México, el lugar donde se estrena Benito Mangum es en el hemiciclo a Juárez. Y tenemos una fotografía que aquí aparece, en donde está él solo, sentado adelante de los leones y con su vestimenta que ustedes ven en este momento, y que recibió los aplausos, porque fue el día en el que le dimos el título a Benito Juárez, junto con la nación de Colombia, de Benito Juárez, ¿cuál fue? Pero, bueno, ahorita lo recordamos. Y ahí estuvo todos los elementos de la masonería de diferentes partes, benemérito de la humanidad, ¿verdad? Junto con la nación de Colombia, y firmamos todos. Estuvo también el gobernador de Oaxaca y todos los representantes de las grandes logias de diferentes partes de la República Mexicana, y se firmó el documento, y esa fue la primera presentación que aquí aparece en este tomo que trae todos estos eventos y que paso a paso vamos mencionando y lo vamos presentando con fotografías para que no sean dichos, porque vale más una fotografía que 1000 palabras, ¿verdad? Y ahí es en donde se estrena Benito Juárez en la Ciudad de México. Pero de ahí nos pasamos también al recinto en homenaje a don Benito Juárez en Palacio Nacional. Y ahí en donde vivió Juárez, donde murió Juárez, allí estuvo también su segunda presentación de Benito Juárez ante la presencia de las personas que les acabo de mencionar y otros embajadores que nos acompañaron, ¿verdad? Y atrás tenía la estatua oficial de Benito Juárez, o sea, el busto oficial de Benito Juárez. Fíjense qué cosa tan bella. Un elemento del Estado de México que esté representando ya no nacionalmente, sino internacionalmente también a Benito Juárez. Y claro, como habíamos preparado, los embajadores de las diferentes naciones hicieron eventos para homenajear a Benito Juárez, y en varios de ellos tuvo la representación de Benito Mangum como Benito Juárez, con lo que se hizo internacional ya su presencia.
viajamos a Oaxaca, ahí en la presidencia municipal de Benito Juárez, de Oaxaca, ahí estuvo Benito Mangú como Benito Juárez y entregó uno de los libros que escribí de Benito Juárez al presidente municipal de esa fecha, y después con el gobernador también, que también estuvimos, y el embajador de Argelia. Entonces imagínense, estamos manejando a Benito Juárez en los lugares principales donde estuvo Benito Juárez, y en otros sitios como Veracruz, en ese lugar bellísimo donde se expiden las leyes de reforma, allí estuvo también Benito Juárez, Mangú, ¿verdad? Con la representación y la presencia de Juárez. Entonces, imagínense ustedes la efervescencia que venía haciendo ya la Comisión Nacional para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, con nuestra representación, y aparte con todo lo que hicieron las naciones nos comunicaron que se dieron nombres a calles, se dieron nombres a instituciones, se dieron nombres a diferentes localidades, y pues ya la gente admiraba a Benito Mangú desde entonces, porque pues es un parecido, y como si fuera poco, es un gran orador como lo fue Benito Juárez, ¿verdad? Porque también cuando era necesario, él daba un mensaje, y entre los mensajes que dio el mensaje de Benito Juárez, que expresó al entrar a la Ciudad de México, a la Plaza de Armas, cuando vence a Maximiliano y da su mensaje al pueblo de México, y entre sus palabras dice que se ha consumado la segunda independencia de México. Ese mensaje lo dio Benito Juárez también en Palacio Nacional, porque tuvimos varias presentaciones en el recinto de homenaje a Benito Juárez. Pero seguimos adelante, y lo mismo aquí en lugares cercanos del Estado de México, como otros sitios, que estuvo también en Veracruz, hizo la presencia Benito Juárez Mangú. Y entonces, pues se obtienen situaciones muy importantes dentro de la proyección nacional y dentro de la proyección internacional. Casi todos los que convivieron con nosotros, pues tienen un muy buen sabor de boca con Benito Juárez. Aquí tenemos con los embajadores de diferentes lugares, y como consecuencia de que dice Benito Juárez el discurso
que dio Benito Juárez Mangú en el recinto de homenaje a Juárez, en donde dice que se logra la segunda independencia de México, pues también el Comité Internacional habla con la delegación entonces de Venustiano Carranza, en donde los masones de la Ciudad de México construyeron la primera y única logia al aire libre en todo el mundo. Algunos de ustedes tal vez la conocen, ¿verdad? Y pues ya la habíamos inaugurado nosotros. Y entonces dijimos, le hace falta algo. Si es la segunda independencia de México, porque así es, pues nos hace falta algo. ¿Qué hay en el Monumento de la Independencia? Hay una lámpara votiva, que es la que está ardiendo perennemente para toda la vida. Y entonces dijimos, pues hace falta la lámpara votiva de la segunda independencia de México. ¿Y qué pasó? Pues nada más y nada menos que le pedimos la autorización al delegado entonces de que se construyera ahí la lámpara votiva de la segunda independencia de México. Y aceptó. Se construimos la lámpara votiva en ese lugar y se incendió después, porque habíamos planeado que esta lámpara votiva se hiciera en el hemiciclo a Juárez, pero la Cámara de Diputados aceptó. Pero ¿saben quién lo vetó? El presidente. Hizo el veto, dijo no se haga. Y tenemos todavía los proyectos que hizo la Cámara de Diputados, pero no se hizo. Entonces la hicimos ahí y se incendió un pebetero en el hemiciclo a Juárez, y con un grupo de corredores y motociclistas y deportistas se corrió, estando presente Benito Juárez Mangú, se corrió esa antorcha hasta llegar a encender, que son unas cuadras, la lámpara votiva que está ardiendo, que es la representación de la segunda independencia de México, ahí. Y con la presencia de muchos embajadores, ahí hizo la representación Benito Juárez, que aquí le estamos mencionando también, dentro de la ceremonia de iniciación de Benito Juárez, ¿verdad? Pues, si al leerlo tienen alguna duda, pues estamos aquí para despejarla, ¿verdad? Quería hacer uso de la palabra. ¿Alguien? ¿Participación? ¿Algún comentario? Sí. Pues agradecemos la participación del ingeniero Humberto Rodríguez y gracias por esta gran narrativa. Para terminar, quiero rendir un homenaje que estos cuerpos me dieron de tarea hacerla, y tenemos la presea de la Comisión Nacional para los Festejos del Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez,
que le voy a pedir al librado que sea tan amable y que nos pongamos de pie para darle la condecoración de la medalla oficial de nosotros, que es la antorcha juarista, que es la que recorrió toda la República Mexicana y fuera de ella, en Guatemala y en otros lugares. Librado, por favor, si eres tan amable de prendérsela. La roseta es nuestro escudo oficial. Esta es nuestra condecoración máxima para todos los hombres distinguidos y mujeres también. Y a la vez también quiero entregarle la medalla que otorgamos a través de uno de nuestros representantes, que es el nieto de Francisco Villa y de todos nosotros. Es la medalla de Francisco Villa. También se la vamos a entregar como premio meritorio de su actividad como representante, como personificador de Benito Juárez. Estas dos te las entrego limpias, puras y sin manchas, y espero que así las conservéis. Así la recibo y así la conservaré. Muy bien. Estoy a sus órdenes. Humilde servidor. A continuación, la doctora Julieta Hernández Espinosa nos leerá el epílogo del libro Benito Juárez Mangú. Gracias. Para mí es un honor contar con la amistad del profesor Benito Juárez Mangú, que preside nuestra generación 72-76 de la Escuela Normal número 1 del Estado de México. Benito Juárez, a quien la historia honra como benemérito de las Américas, ha trascendido los límites de su tiempo para convertirse en símbolo permanente de lucha por la soberanía, la igualdad y el respeto entre los pueblos. En torno a su figura se ha tejido no solo una memoria histórica, sino también un verdadero culto cívico que, lejos de agotarse en ceremonias conmemorativas, se renueve año con año en plazas públicas, instituciones educativas, logias masónicas y ámbitos diplomáticos. Este volumen dedicado a la trayectoria pública de Benito Mangú recoge con fidelidad ese espíritu vivo que el diario juarista ha sabido llegar a las generaciones posteriores. El lector encontrará aquí mucho más que una compilación de imágenes y reseñas. Lo que estas páginas ofrecen es la posibilidad de presenciar cómo los valores juaristas siguen siendo encamados a la plática cotidiana en actos cívicos celebrados frente al hemiciclo a Juárez, en la tradición de la antorcha juarista que ilumina ciudades y comunidades, en la voz de los representantes diplomáticos que al estrechar lazos con México reconocen en Juárez una herencia universal. Cada fotografía y cada relato
se convierten por ello en testimonio de una obra colectiva que hace del recuerdo una forma activa de educación ciudadana. No es casual que la masonería ocupe un lugar destacado en esta tradición. Juárez, iniciado en sus filas, halló en la fraternidad masónica un lenguaje de libertad, igualdad y solidaridad, que luego proyectó en su obra política y jurídica. Esa herencia simbólica y moral pervive en los ritos con los que se honra su memoria y también en el modo en que figura como Benito Mangú. Asume la representación de su legado. La masonería, con el énfasis en la búsqueda de la verdad, la justicia, la fraternidad universal, constituyó uno de los puentes por los que Juárez ha llegado a convertirse no solo en un héroe nacional, sino en un referente internacional de valores compartidos. En este punto surge la semblanza entre el benemérito de las Américas y Benito Mangú Juárez. Su transformar, sus orígenes humildes en fuerza moral y ejemplo de superación, convirtiéndose en estadista de talla universal. Mangú, por su parte, ha hecho de la representación cívica una vocación personifica a Juárez en ceremonias, acompaña la antorcha juarista en su peregrinar simbólico y fortalece con su presencia los lazos de hermandad entre naciones y comunidades. Ambos comparten la convicción de que los ideales no deben quedar en discurso, sino manifestarse en actos concretos que eduquen y unan al pueblo. Así, mientras Juárez forjó un camino de legalidad y soberanía, Mangú mantiene abierto ese sendero, recordando con su labor que el respeto al derecho ajeno es la paz y la convivencia. La vida pública y diplomática de Benito Mangú, recogida en ambos tomos, debe leerse bajo esa clave como un esfuerzo por mantener el vínculo entre historia y presente, entre símbolo y acción. El benemérito de las Américas no es aquí una estatua inerte, sino un horizonte que guíe ceremonias, discursos, proyectos culturales y actos de hermandad entre los pueblos. De ese modo, el homenaje a Juárez se convierte en una práctica pedagógica y en un ejercicio de ciudadanía, recordándonos que la patria se fortalece cuando sus ideales se vuelven carne en quienes los representan. El nombre de Benito Juárez ha quedado grabado con letras indelebles en la historia universal, como el benemérito de las Américas, símbolo de la soberanía, la justicia y la igualdad. Su ejemplo ha trascendido las fronteras de México y el paso de los siglos, convirtiéndose en referencia moral y política para pueblos enteros. No obstante, la grandeza de un héroe no se preserva. Únicamente en momentos y en las páginas de la historia. Se mantiene viva en la memoria colectiva y en la acción cotidiana de quienes asumen su legado. Estos tomos dedicados a la vida y obra de Benito Mangú es una prueba palpable de cómo la herencia juarista se proyecta en el presente, transformando el recuerdo en acción cívica.
Las páginas aquí reunidas no son solo simples imágenes o registros dispersos, constituyen un archivo de memoria en el que se aprecia cómo los ideales del benemérito se encarnan de nuevo a través de un ciudadano que ha hecho de la representación cívica y de la vida pública un servicio constante a su comunidad y a su país. La figura de Benito Mangú se funde con la de Juárez, no solo en la semejanza de su nombre, sino en la convicción de que los valores, de que la legalidad, fraternidad y respeto al derecho ajeno deben ser fundamento de la vida social. Así como Juárez convirtió la adversidad de sus orígenes en motor de superación y de servicio, Mangú convierte cada acto conmemorativo en un ejercicio pedagógico que fortalece la identidad nacional. En esa continuidad se encuentra la clave de la trascendencia Juárez. Masón convencido, halló en la fraternidad de la orden principios universales que supo traducir en política y en Estado. Mangú, heredero de esa tradición simbólica, participa de ese culto cívico que no se limita al ritual, sino que lo actualiza mediante la antorcha juarista, las ceremonias públicas y el contacto con los cuerpos diplomáticos que reconocen en México la herencia de Juárez como patrimonio compartido. La masonería, con su vocación de libertad, igualdad y búsqueda de la verdad, se convierte aquí en el puente de continuidad entre el siglo XIX y nuestro tiempo. Por ello, estos libros deben entenderse como el inicio de un proyecto mayor, no solo documentar una vida dedicada al civismo, sino mostrar cómo el legado juarista sigue vivo en las calles, las plazas, las escuelas, las embajadas. Es el testimonio de que la obra del benemérito no terminó con su muerte, sino que se multiplica en quienes, como Benito Mangú, asumen la tarea de mantener encendida la flama de sus ideales. Que el lector recorra estas páginas como quien recorre un camino entre pasado y presente, entre memoria y acción, porque cada fotografía, cada documento y cada semblanza aquí reunida no solo invocan a Juárez, sino que confirman que su ejemplo se renueva día con día. Estos tomos son entonces una invitación a reconocernos en la tradición juarista y a continuar su obra, recordando siempre que la patria se engrandece cuando sus principios se vuelven vida en los hechos de sus ciudadanos. Esta obra es en consecuencia tanto un archivo de memoria como un llamado al porvenir. Archivo, porque custodia con rigor imágenes y documentos de una labor cívica que honra al benemérito. Llamado, porque invita a los lectores a reconocerse en esa tradición de dignidad y servicio y a proyectarla en su propio quehacer cotidiano. En tiempos en que la unidad y el respeto mutuo se hacen cada vez más necesarios, volver a Juárez significa volver a las raíces de nuestra identidad nacional y a reconocer que su ejemplo, como el de aquellos que lo representan, no pertenece solo al pasado, sino a la tarea viva del presente. Que estos libros sirvan, pues, para renovar nuestra gratitud, compromiso, porque cada vez que se enciende la antorcha juarista, cada vez que una ceremonia recuerda su palabra inmortal,
se enciende también la esperanza de que México y los países del mundo puedan seguir caminando bajo la luz de sus principios. Licenciado Jesús Díaz González. Benito entre columnas. Sin duda, es cierto que un destino está marcado por todo ser humano. Sin embargo, mucho tiene que ver la aportación individual en base a las raíces familiares, las privaciones materiales y el sacrificio. Después, deviene la formación cultural básica y la profesional. Benito Mangú ha demostrado en muchos ámbitos de la cultura su preparación. Por ello, no es raro que en alguna parte de su vida, ya madura, se acerca a las puertas del templo masónico, siendo iniciado en la respetable Gran Logia Nacional Mexicana, la luz del rito nacional mexicano, donde se inició Benito Juárez, y fue gran luminar y maestro, o sea, el líder máximo de esta institución. En ella, Benito Mangú destacó por las actividades fructuosas realizadas por ser hombre libre y de buenas costumbres. Posteriormente, se adhiere al rito escocés antiguo y aceptado en el oriente de Toluca, Estado de México, en la respetable logia simbólica Gabriel Z. Uribe, número 173, jurisdiccionada a la respetable Gran Logia Valle de México, lugar donde llega a la cúspide de la masonería simbólica, obteniendo el grado de maestro masón. Su incursión en el filosofismo lo lleva a exaltarse al grado cuarto de maestro secreto en la sublime logia capilar de perfección Xinanteca, número 223, de los valles de la ciudad de Toluca. Transita y trasciende la práctica esotérica de cuarto grado al 13, para llegar finalmente al grado 14 como gran elegido y sublime masón. Después es reconocida y aceptada y exaltada en el soberano capítulo Rosacruz Goltzin, número 133, como valiente caballero príncipe Rosacruz, grado 18, teniendo la oportunidad de participar en la cena mística de una manera sublime. Cabe destacar que los cuerpos filosóficos a los que ha pertenecido nuestro caro hermano Benito son parte de la delegación provincial número 11 del Estado de México, dependiente del Sumo Congreso de Soberanos Grandes, inspectores del 33º y último grado del rito escocés antiguo y aceptado por la jurisdicción de los Estados Unidos mexicanos, ubicado en Lucerna, número 56 de la Ciudad de México, único supremo consejo reconocido por todos los supremos consejos del mundo. En el andar masónico de Benito siempre encuadra y al orden ha sembrado y después cosechado, aparte de su conocimiento en particular, su aportación al engrandecimiento del arte real. Aunado a ello, la amistad y la fraternidad son sellos que siempre lo han distinguido. El parecido físico con el prócer de las Américas, don Benito Pablo Juárez García, lo conduce al peldaño siguiente: la pureza de corazón, la capacidad de empatía hacia los más necesitados, la incesante búsqueda de la verdad, el amor a la humanidad y su inalterable fe en el gran arquitecto del universo. No los traduce
en dos personas, sino al contrario, en una sola. Será siempre reconocido Benito Mangú Chigora como una de las columnas fuertes e inmutables de la masonería universal. Fe, esperanza, caridad, sincera y fraterna. Miguel Miranda Torres, 33. Oriente Valle y Campamentos de Toluca, Estado de México. Mes de Trisere del año 5786 de la verdadera luz. Gracias. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez. A continuación, el maestro Alfonso Macedo Aguilar realizará la clausura de esta presentación. Gracias a todos por estar en su casa. Hay muchas cosas y esa es no solamente la razón de fraternidad y de reconocimiento mutuo con Benito Mangú Chigora, sino el principio que nos une. El ingeniero no lo quiso mencionar, pero las primeras luchas fueron, el que nos acompañó fue con la creación del Partido Liberal y con la reunión de las agrupaciones políticas nacionales, que entonces fue Díaz. Hay muchas cosas que hacer y muchos de los pocos jóvenes que están aquí dirán, y bueno, ¿por qué estos señores canosos siguen recordando al presidente Juárez? Porque es el único que nos dio patria, que nos dio integridad, y porque es tan grande que a más de 100 años seguimos en su pensamiento, porque no lo han superado. Para mí es un honor estar con todos ustedes. Yo ya no sé leer, ya no sé escribir, ya ni me acuerdo ni qué edad tengo, porque las cosas son así. Hace unas semanas, un mes, nos reunimos aquí y recibimos a los hermanos de Morelos y de Guerrero en un encuentro de nosotros, y a ese encuentro le llamamos Ubuntu. Ubuntu es la palabra y la filosofía con el que pacificaron África después de la apartheid. Y lo quisimos tomar y hoy lo comparto con ustedes, porque Ubuntu en nuestro idioma significa soy, porque somos. Porque en esta vida nadie es solo, ni crea ni inventa, sino somos parte de un todo, que es lo que nos regresa a la tierra. El ser humano y la palabra dice que el que viene de la tierra. Y creo que valdría la pena analizar esta palabra del humus, del hombre, porque hay dos palabras muy parecidas, que son la humildad y la humillación. Estas tres palabras vienen de la misma raíz, de la tierra, del humus, y eso es lo que nos hace falta, porque los gobernantes pierden el rumbo cuando pierden la tierra, cuando pierden el objeto de lo que es, porque el trabajo es para el hombre, no para sí. Y por eso es un honor tenerlos en casa y saber que esto es un ejercicio, sí, intelectual, pero sí un reconocimiento y una acción permanente de Benito para que no se nos olvide de dónde venimos. Y ese es el pensamiento del presidente Juárez. Y si me permiten, ya siendo las 12:43, más del mediodía, es para mí un honor recibirlos en casa y lograr estos trabajos cercanos a la perfección, justos y moderados. Que sea
un mejor día para todos vosotros. Muchas gracias. Así sea.